Las nubes cuelgan bajas sobre el norte de Italia. La visibilidad es pobre. Un piloto estadounidense se sienta solo en su cabina, mirando una línea de cresta a 3 millas de distancia. 9 posiciones de artillería alemanas están excavadas en esa cresta. Han inmovilizado a un batallón entero durante 3 días. Cada piloto antes que él ha volado alto, lanzado sus bombas a través de la nubosidad y esperado lo mejor. Las bombas han fallado. Los cañones siguen disparando. La infantería sigue muriendo. Este piloto ha decidido hacer algo diferente. Volará solo. Descenderá a nivel de copa de árboles. Permanecerá bajo hasta que pueda ver los cañones con sus propios ojos. El comando le ha dicho que esto es casi un suicidio. El manual dice que un P-47 Thunderbolt a baja altitud sobre posiciones de artillería antiaérea cavadas tiene casi ninguna posibilidad de supervivencia. Entiende el manual. También entiende que los hombres en tierra no tienen ninguna posibilidad en absoluto si esos cañones siguen disparando. En 11 minutos, demostrará que la doctrina puede reescribirse o se convertirá en otro nombre en una lista de bajas. Empuja el acelerador hacia adelante y comienza su descenso. Febrero de 1945. El frente italiano es un paisaje de barro congelado y piedra rota. La línea gótica ha sido atravesada, pero la lucha no se ha detenido. Simplemente se ha ralentizado a paso de tortuga. Las fuerzas alemanas han aprendido a usar el terreno. Cavan su artillería en pendientes inversas, donde las aeronaves no pueden verlas y la infantería no puede alcanzarlas. Disparan en ráfagas cortas, luego guardan silencio. Para cuando los observadores aliados informan coordenadas, los cañones se han desplazado o desaparecido. El resultado es una guerra de desgaste medida en metros. Los hombres avanzan, los hombres mueren, y el terreno apenas cambia de manos. Existe apoyo aéreo, pero no es preciso. Los bombarderos medianos vuelan sobre las nubes y lanzan sobre coordenadas del mapa. Los cazabombarderos se lanzan en picada a través de brechas en el clima y liberan su armamento en posiciones estimadas. Después de cada ataque, las fotografías de reconocimiento muestran laderas llenas de cráteres. Los emplazamientos de cañones permanecen intactos. El problema no es el coraje, el problema es la geometría. Para destruir un objetivo, debes verlo. Para verlo, debes volar bajo. Volar bajo es entrar en el rango de cada arma que el enemigo tiene. La mayoría de los pilotos entienden este cálculo y eligen no probarlo. Un piloto lo ha estado estudiando durante semanas. El teniente Raymond Knight nació en Houston, Texas, en 1922. Su padre trabajaba en construcción. Su madre mantenía un pequeño jardín y tocaba el piano los domingos. El hogar era tranquilo, ordenado y metódico. Los problemas se abordaban con paciencia. Las soluciones se construían paso a paso. Knight creció aprendiendo a medir cuidadosamente antes de hacer un corte. Era un estudiante promedio en la mayoría de las materias, pero sobresalía en matemáticas y dibujo mecánico. Tenía un don para ver cómo las cosas encajaban. De niño, construía modelos de aviones. No los construía rápidamente. Los construía con precisión obsesiva, tallando cada nervadura de balsa al grosor correcto, tensando cada cable de control hasta que producía el tono correcto al pulsarlo. A los 16, ahorró suficiente dinero de trabajos ocasionales para pagar lecciones de vuelo en una pista de aterrizaje de hierba fuera de la ciudad. Su instructor recordaría más tarde que Knight no abordaba el vuelo de la manera en que lo hacían la mayoría de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes querían sentir el avión. Knight quería entenderlo. Hacía preguntas sobre relaciones potencia-peso, características de pérdida y el efecto de la deflexión de flaps en la estabilidad de cabeceo. Trataba el vuelo como un problema de ingeniería, no como una aventura. Cuando comenzó la guerra, Knight se alistó en las fuerzas aéreas del ejército sin vacilación. No se alistó por ira o ideología. Se alistó porque creía que sus habilidades serían útiles. Quería volar, pero habría estado igual de contento trabajando como mecánico o ingeniero de vuelo.
Lo que importaba era la contribución, no el reconocimiento. El entrenamiento de vuelo reveló que Knight no era un piloto natural. Sus manos eran firmes, pero sus reflejos no eran instintivos. No tenía el filo agresivo de un luchador aéreo o el espectáculo de un piloto de bombardero en picada. Lo que tenía era paciencia. Volaba cada maniobra una y otra vez hasta que sus manos se movían sin pensar. Sus puntajes de tiro eran promedio. Su vuelo en formación era de libro. Su navegación era impecable. Se graduó sin honores y sin incidentes. El informe de evaluación lo describía como confiable, metódico y poco probable de tomar riesgos innecesarios. Fue asignado para volar el Republic P-47 Thunderbolt. El Thunderbolt era el caza monomotor más pesado de la guerra. Completamente cargado, pesaba 8 toneladas. Llevaba 8 ametralladoras de calibre 50 y una placa blindada, lo suficientemente gruesa como para detener proyectiles de cañón. No era elegante. No giraba con Spitfires ni ascendía con Mustangs. Pero podía absorber castigo que destruiría otras aeronaves y aún así traer a su piloto a casa. Knight amaba el avión. Pasaba horas en la cabina en tierra, memorizando la ubicación de cada interruptor e indicador. Leía los manuales técnicos de principio a fin. Dibujaba diagramas del sistema de combustible, las líneas hidráulicas, las tuberías del sobrealimentador. Entendía que la supervivencia en combate no era sobre valentía, era sobre conocer tu máquina mejor que el enemigo conocía sus armas. Para cuando llegó a Italia a finales de 1944, había absorbido las lecciones de pilotos que no habían regresado. Sabía que la altitud era vida, la velocidad era vida, la sorpresa era vida. También sabía que la doctrina era escrita por hombres que no estaban en la cabina cuando comenzaban los disparos. Volaba sus misiones cuidadosamente, no tomaba riesgos innecesarios, pero observaba. Notaba dónde caían las bombas y dónde deberían haber caído. Estudiaba el terreno, las tácticas enemigas, la brecha entre lo que prometían los informes y lo que entregaba el combate. Comenzó a ver un patrón. Los ataques a gran altitud eran seguros para los pilotos. Eran inútiles para la infantería. Las matemáticas eran claras. Una bomba de 500 libras lanzada desde 1200 pies a 200 nudos tenía un error circular probable de más de 50 yardas. Contra un objetivo puntual excavado en roca, eso era lo mismo que fallar. La única manera de golpear un cañón excavado era entregar armamento desde lo suficientemente cerca como para ver el cañón. Eso significaba volar a través del envolvente de artillería antiaérea. Eso significaba aceptar un riesgo que ninguna doctrina respaldaría. Knight no hablaba de esto en el club de oficiales. No escribía sobre ello en cartas a casa. Simplemente decidió que si llegaba la oportunidad, probaría el concepto o moriría intentándolo. Para él, no era valentía, era lógica aplicada. La oportunidad llegó la mañana del 24 de febrero. El quinto ejército estaba estancado cerca del pueblo de Vignola. 9 posiciones de artillería alemana de 105 milímetros estaban cosidas a lo largo de una línea de cresta demasiado empinada para tanques y demasiado expuesta para infantería. Los observadores avanzados habían marcado sus ubicaciones aproximadas. Aproximada no era suficiente. Las bombas caían desviadas. Los hombres morían al descubierto. Los cazabombarderos hacían sus pasadas a 1200 pies. Los ángulos de picada eran lo suficientemente pronunciados para ver el objetivo. La altitud era lo suficientemente alta para salir antes de que la artillería antiaérea destrozara el fuselaje. Era un compromiso nacido de la pérdida. Docenas de pilotos habían sido asesinados volando más bajo. El comando ya no pedía voluntarios. Pero había un piloto que seguía preguntando por qué las pasadas se hacían de esa manera. Durante el informe de la misión, Knight escuchó sin hablar. El objetivo fue descrito. La altitud fue especificada. El armamento fue asignado. La resistencia esperada fue listada como artillería antiaérea pesada. Después de que terminó el informe, Knight se acercó al oficial de operaciones e hizo una solicitud que bordeaba la insubordinación. Quería volar solo. Quería entrar a nivel de copa de árboles.
Quería hacer múltiples pasadas hasta que cada posición fuera confirmada como destruida. El oficial de operaciones lo miró fijamente. Le recordó a Knight que la doctrina existía por una razón. Los ataques a bajo nivel en un P-47 contra posiciones de artillería antiaérea excavadas se consideraban casi suicidas. El Thunderbolt era duro, pero no era invencible. Una ráfaga a través del enfriador de aceite y el motor se agarrotaría en minutos. Knight reconoció el riesgo. Luego explicó su razonamiento. El bombardeo a gran altitud estaba dispersando armamento a través de ladera vacía. El enemigo estaba excavado y camuflado. La única manera de encontrarlos era volar lo suficientemente bajo como para ver el destello del disparo. La única manera de matarlos era poner armamento dentro del revestimiento, no cerca de él. El oficial no aprobó. No lo prohibió. Le dijo a Knight que si quería matarse, lo haría bajo su propio juicio. Ningún compañero de ala sería ordenado a seguirlo abajo. Knight aceptó. Caminó hacia su aeronave solo. El techo de nubes estaba a 800 pies. La visibilidad era de 3 millas en neblina y nieve. Condiciones que normalmente cancelarían una misión de apoyo aéreo cercano. Knight vio condiciones que enmascararían su aproximación hasta que estuviera demasiado cerca para que el enemigo reaccionara. Subió a su P-47 y aseguró la cabina. El motor arrancó. Los indicadores se pusieron en verde. Llevaba una carga completa de munición de calibre 52 bombas de 500 libras bajo las alas. La tripulación de tierra lo observó rodar hacia afuera. Lo habían visto antes de misiones muchas veces. Siempre estaba calmado, siempre metódico. Esta vez había algo diferente en la forma en que revisaba su arnés. Una finalidad, como si ya hubiera decidido que regresar era opcional. Knight despegó hacia la nubosidad baja y giró al norte hacia Vignola. Voló solo a través de cielo gris y nube fraccionada. El P-47 estaba pesado con combustible y armamento. Mantuvo la potencia estable, la altitud justo debajo de la cubierta de nubes. No había charla por radio, ninguna formación que mantener. Solo un piloto y el problema que había elegido resolver. A 10 millas del área objetivo, descendió. Cayó a través de un espacio en las nubes y se niveló a 200 pies. El suelo se elevaba hacia él. Campos cubiertos de nieve dieron paso a estribaciones, luego líneas de crestas. Empujó el acelerador hacia adelante. Su velocidad subió más allá de 300 nudos. El mundo se comprimió en una borrosidad precipitada de blanco y gris. Árboles, muros de piedra, una granja quemada. Todo se movía demasiado rápido para pensar. Lo suficientemente rápido para que el instinto tomara el control. Había memorizado el mapa. La cresta debería estar a 2 millas adelante. 9 posiciones sospechosas distribuidas a lo largo de 3.000 yardas de terreno alto. Sin coordenadas exactas, sin fotografías recientes, solo marcas de lápiz en acetato y la palabra de un observador avanzado que había estado inmovilizado durante 3 días. Knight voló más bajo. 100 pies. La cresta llenó su parabrisas. Podía ver la línea de árboles ahora, la roca rota, las líneas antinaturales de tierra que significaban excavación. Entonces vio el primer destello. Explosión del disparo. Parpadeo naranja contra la nieve. Un obús de 105 milímetros cavado en un revestimiento. La tripulación se apresuraba mientras el sonido de su motor los alcanzaba. No habían esperado una aeronave tan baja, tan rápida. Knight no subió. Bajó la nariz ligeramente y apretó el gatillo. 8 calibres 50 abrieron fuego. Los trazadores caminaron a través de la posición. Nieve y tierra erupcionaron. Un miembro de la tripulación cayó. Los otros se dispersaron. Pasó sobre la posición a 50 pies y subió en un ascenso poco pronunciado. Miró atrás. El cañón estaba dañado, pero no destruido. La tripulación ya estaba regresando. Había confirmado la posición. Ahora tenía que matarla. Viró bruscamente, sangrando velocidad.
preparándose para otra pasada. Su velocidad del aire cayó a 200 nudos. Cada instinto decía ascender, obtener altitud, obtener distancia. Ignoró el instinto y se lanzó de nuevo. Esta vez, los alemanes estaban listos. Fuego de rifle pasó silbando junto a la cabina. Una ametralladora abrió fuego desde una posición de flanqueo. Las rondas perforaron el ala. Knight sintió la aeronave estremecerse. Lo ignoró. Alineó el revestimiento y soltó una bomba. La de 500 libras cayó. Knight jaló duro. La bomba golpeó 10 yardas antes, rebotó y detonó dentro del revestimiento. El obús se levantó de su montaje y se desintegró. Hubo una explosión secundaria. Municiones. La posición desapareció en humo negro. Knight no celebró. Ya estaba escaneando el siguiente objetivo. Voló por la línea de cresta a 60 pies. Los artilleros antiaéreos lo rastreaban, pero no podían bajar sus cañones lo suficiente. Los fusileros disparaban salvajemente. Detectó otra posición cavada detrás de un muro de piedra. La red de camuflaje estaba rasgada por el viento. Hizo su pasada, ametralló, subió, viró y regresó. Segunda bomba. Impacto directo. Otro cañón destruido. Se había quedado sin bombas. No se había quedado sin objetivos. Podía ver 3 posiciones más a lo largo de la cresta. Cañones aún disparando al valle abajo. Tripulaciones que no sabían que aún estaba cazando. Knight voló de vuelta a la primera posición destruida y circuló. Dejó que las tripulaciones creyeran que se iba. Luego giró y entró de nuevo. Acelerador completo. Alas niveladas. Mira de armas en el tercer objetivo. Los 8 cañones del P-47 llevaban más de 400 rondas por cañón, suficiente para 30 segundos de fuego sostenido. Knight disparó en ráfagas. Caminó los trazadores a través de la posición, destrozó la red de camuflaje, mató a 2 miembros de la tripulación y prendió fuego a una pila de municiones. El obús estaba intacto, pero la tripulación se había ido. Repitió el patrón. Objetivo. Ametrallamiento. Salir. Restablecer. Objetivo de nuevo. Su combustible se estaba quemando. Sus contadores de munición estaban cayendo. No le importó. Había encontrado al enemigo y no se iría hasta que estuvieran en silencio. Cuarta posición. Ametrallada. Destruida. Quinta posición. Ametrallada. La tripulación abandonó el cañón. Sexta posición. Fuego de retorno pesado. Las rondas desgarraron su cola. Sintió el timón ponerse blando. Se ajustó, compensó y siguió disparando. La posición erupcionó. Para ahora, cada soldado alemán en la cresta sabía que estaba allí. Las ametralladoras lo rastreaban. Los rifles disparaban en ráfagas. Las explosiones de artillería antiaérea enmarcaban su trayectoria de vuelo. Knight voló a través de ello. No con imprudencia, sino con la certeza tranquila de alguien que ya había hecho las matemáticas y aceptado el resultado. Séptima posición. Octava, novena. Cuando finalmente se alejó, su indicador de combustible marcaba 15 minutos restantes. Su fuselaje estaba acribillado, la presión hidráulica estaba cayendo, un neumático estaba desinflado. Había disparado casi 3.000 rondas. Ambas bombas se habían ido. 9 posiciones de artillería fueron destruidas o abandonadas. La cresta estaba en silencio. Knight giró al sur y voló a casa. La tripulación de tierra lo vio venir antes de escuchar el motor. El P-47 estaba dejando una estela de humo. No el humo negro del fuego, sino la neblina gris delgada de una máquina herida, perdiendo fluidos que necesitaba para sobrevivir. El tren de aterrizaje bajó de manera desigual. Una rueda principal se extendió. La otra se atascó a medio camino. La rueda de cola no se extendió en absoluto. Knight no pidió equipo de emergencia. Simplemente voló una aproximación directa, motor tosiendo. Y posó la aeronave en la pista con la delicadeza de un hombre aterrizando un entrenador desconocido. El neumático desinflado explotó inmediatamente. La aeronave se desvió. Knight montó el timón, lo mantuvo recto, y dejó que rodara hasta detenerse en la hierba. Cuando el jefe de tripulación llegó a la cabina,
Knight ya estaba apagando sistemas. Metódico. Lista de verificación completa. Salió, inspeccionó el daño y caminó hacia la choza de operaciones sin mirar atrás. El jefe de tripulación contó los agujeros más tarde. Más de 100 perforaciones a través de alas, fuselaje y cola. Las rondas habían pasado a pulgadas de la cabina. Una había cortado un cable de control. Otra había mellado la línea de aceite. 10 minutos más, y el motor se habría agarrotado. Knight presentó su informe posterior a la acción en el mismo tono que usaba para registros de navegación. 9 posiciones de artillería destruidas, sin bajas amistosas. Aeronave dañada pero reparable. Solicito permiso para repetir la misión si se identifican objetivos adicionales. El oficial de operaciones leyó el informe 2 veces. Llamó a Knight a su oficina y le pidió que explicara paso a paso lo que había hecho. Knight explicó. Había volado lo suficientemente bajo para ver los objetivos. Había usado velocidad y terreno para minimizar la exposición. Había aceptado riesgo calculado porque la alternativa era bajas amistosas continuas. Los parámetros de la misión habían requerido flexibilidad. La había proporcionado. El oficial le dijo que estaba loco. Luego le dijo que iba a recibir una medalla. Luego le dijo que bajo ninguna circunstancia debía volar otra misión solitaria, a baja altitud sin aprobación directa del comando del grupo. Knight asintió. Estuvo de acuerdo. Salió y escribió una carta a su madre sobre el clima y la comida. No mencionó la misión. Pero la palabra se difundió rápidamente. El batallón de infantería que había estado inmovilizado envió un mensajero con una nota escrita a mano. Agradecía a Knight por salvar vidas y preguntaba si había algo que pudieran hacer a cambio. Knight envió una respuesta preguntando si tenían café de sobra. Le enviaron una caja. Otros pilotos en el escuadrón comenzaron a hacer preguntas. ¿Qué tan bajo volaste? ¿Cómo rastreaste los objetivos? ¿Cómo sobreviviste a la artillería antiaérea? Knight respondió cada pregunta con precisión. Sin bravuconería, sin exageración. Solo geometría y sincronización. Algunos intentaron replicar sus tácticas. La mayoría salió temprano. Los que presionaron el ataque regresaron con daños y sin muertes. Tenían el coraje, pero no la paciencia. Veían el objetivo y disparaban. Knight veía el objetivo y calculaba. El 2 de marzo, 6 días después de la misión de Vignola, Knight fue asignado a otra salida de apoyo aéreo cercano. Esta vez cerca del pueblo de Pradelviano. Las fuerzas alemanas se estaban retirando, pero habían dejado nidos de ametralladoras de retaguardia y cañones antitanque cubriendo las carreteras. La infantería estaba estancada nuevamente. Knight voló el mismo perfil. Bajo, solo, múltiples pasadas. Destruyó 5 posiciones de ametralladoras y 3 cañones antitanque. Aterrizó con su aeronave destrozada de nuevo. Esta vez, el motor se apagó en la vía de rodaje. El comando dejó de pedirle que siguiera la doctrina. Simplemente le informaban sobre objetivos y dejaban que resolviera el problema a su manera. El 24 de abril, Knight voló su misión final. El objetivo era un convoy de suministros enemigos cerca de Gedi. Encontró el convoy, lo ametralló, destruyó 6 vehículos y se preparó para otra pasada. El fuego terrestre golpeó el motor. El refrigerante roció a través del parabrisas. Giró hacia casa. El motor se agarrotó a 5 millas de las líneas amigas. Knight tenía 3 opciones. Podía eyectarse y arriesgarse a ser capturado. Podía intentar planear a territorio amigo y probablemente estrellarse. O podía poner la aeronave en un campo detrás de las líneas enemigas y caminar hacia afuera. Eligió la tercera opción. Puso el P-47 en planea en una franja estrecha de tierra de cultivo. Aterrizaje de panza perfecto, sin fuego. Salió, agarró su arma lateral y kit de escape, y comenzó a caminar hacia el oeste. Fue capturado 2 horas después por una patrulla de la Wehrmacht. Fue llevado a un puesto de interrogación de campo, retenido durante 3 días, luego transferido a un campo de procesamiento de prisioneros.
El campo fue invadido por fuerzas aliadas el 29 de abril. Knight fue liberado, debriefado y devuelto a su escuadrón el 2 de mayo. Alemania se rindió 5 días después. Había volado 97 misiones de combate. Había destruido o dañado más de 40 posiciones enemigas. Había sobrevivido probabilidades que deberían haberlo matado una docena de veces. Nunca se llamó a sí mismo un héroe. La medalla llegó meses después. Fue presentada en una ceremonia a la que Knight no quería asistir. La citación era detallada. Describía la misión de Vignola con precisión clínica. 9 posiciones de artillería destruidas. Impacto directo en las operaciones terrestres. Coraje más allá del llamado del deber. Riesgo calculado frente a fuego enemigo abrumador. Knight permaneció en posición de atención mientras la medalla era prendida a su uniforme. Saludó, estrechó manos y respondió preguntas de reporteros con la misma moderación tranquila que usaba en los debriefings. Sin embellecimiento, sin drama, solo hechos. Lo que importó más que la medalla fue el cambio que siguió. La doctrina de apoyo aéreo cercano fue reescrita. Las tácticas a baja altitud ya no estaban prohibidas, fueron estudiadas. Los pilotos fueron entrenados para evaluar riesgo y geometría de objetivos, en lugar de seguir pautas de altitud rígidas. Los oficiales de enlace integrados con unidades de infantería comenzaron a pedir perfiles de ataque específicos en lugar de ataques aéreos genéricos. La tasa de supervivencia para misiones de apoyo aéreo cercano mejoró. La tasa de efectividad mejoró aún más. Los comandantes terrestres comenzaron a confiar en que cuando pedían aire, el aire golpearía lo que se suponía que debía golpear. Las misiones de Knight fueron analizadas a nivel de escuadrón, luego de grupo, luego de comando. Las imágenes de su cámara de armas fueron usadas en películas de entrenamiento. Sus informes posteriores a la acción se convirtieron en estudios de caso en tácticas aplicadas. No había inventado el ataque a baja altitud. Había probado que podía hacerse metódicamente, repetidamente y sobreviviblemente por un piloto que entendía su máquina y las matemáticas. Las unidades de infantería que apoyó escribieron cartas, no al comando, sino a él, agradeciéndole, diciéndole cuántos hombres caminaron a casa porque una cresta quedó en silencio o una carretera se abrió. Algunas de esas cartas lo alcanzaron, la mayoría no. Guardó las que recibió en un baúl y nunca habló de ellas. Después de la guerra, Knight regresó a Texas. Se inscribió en la universidad con el GI Bill y estudió ingeniería civil. Se graduó sin fanfarria, tomó un trabajo con una firma de construcción, se casó, tuvo hijos y vivió una vida tranquila. No hablaba de la guerra a menos que se le preguntara. Cuando se le preguntaba, la describía en el mismo tono mesurado que usaba para todo lo demás. Factual. Sin adornos. No pensaba en sí mismo como alguien que había hecho algo extraordinario. Había visto un problema, entendido las variables y actuado en consecuencia. Sus hijos encontraron sus medallas en un cajón años después. Preguntaron para qué eran. Les dijo que había sido piloto. Preguntaron si había tenido miedo. Dijo que sí. Preguntaron si había sido valiente. Dijo que simplemente había sido minucioso. En 1989, un historiador militar investigando tácticas de apoyo aéreo cercano durante la campaña italiana, se encontró con los informes posteriores a la acción de Knight. Rastreó a Knight y pidió una entrevista. Knight aceptó. Hablaron durante 2 horas. El historiador preguntó sobre el miedo, sobre la toma de decisiones bajo fuego, sobre qué lo hacía diferente de otros pilotos. Knight pensó durante mucho tiempo antes de responder. Dijo que no había sido diferente. Simplemente había creído que los problemas tenían soluciones y que las soluciones requerían compromiso. Se había comprometido. La aeronave había aguantado. Las matemáticas habían funcionado. El historiador preguntó si lo haría de nuevo. Knight dijo que sí, no porque quisiera, sino porque había sido necesario. Y la necesidad, creía, era la única medida honesta de la acción. Raymond Knight murió en 2003.
Hubo un funeral tranquilo. Asistieron familiares y algunos viejos compañeros de escuadrón. Sin discursos, una bandera doblada, taps tocado por un estudiante de secundaria que nunca lo había conocido. Sus hijos donaron sus papeles a la Agencia de Investigación Histórica de la Fuerza Aérea. Entre ellos había cuadernos de ingeniería de la guerra, bocetos de perfiles de ataque, cálculos de ángulos de picada y puntos de liberación, notas sobre patrones de artillería antiaérea alemana y cómo explotar brechas en sus soluciones de tiro. Un cuaderno contenía un pasaje escrito a lápiz, fechado en marzo de 1945. Decía: «La doctrina es la sabiduría acumulada de aquellos que sobrevivieron, pero la supervivencia sola no gana guerras. Alguien debe probar lo que la sabiduría prohíbe, no por gloria, sino porque la alternativa es pérdida inaceptable. Esa carga recae en aquellos que entienden el costo y lo aceptan de todos modos». Fue lo más cerca que Knight llegó a explicarse a sí mismo. Su historia no se convirtió en leyenda, se convirtió en currículo, enseñada en colegios de Estado Mayor, analizada en estudios tácticos, referenciada en manuales sobre ataques de precisión y evaluación de riesgos. Los pilotos que aprendieron de sus misiones nunca supieron su nombre, heredaron su lógica. La línea de cresta cerca de Vignola es tierra de cultivo ahora, tranquila, sin marcadores. Las posiciones de cañones fueron rellenadas hace décadas. Nada permanece excepto suelo y memoria. Los hombres que bajaron de esa cresta porque los cañones guardaron silencio, nunca supieron el nombre del piloto que lo hizo posible. Simplemente sabían que un día el bombardeo se detuvo y pudieron avanzar. Así es como funciona la mayoría del coraje. Invisible para aquellos a quienes salva. Medido no en aclamación, sino en vidas continuadas, problemas resueltos y batallas ganadas por aquellos que calculan el riesgo y se comprometen de todos modos. Raymond Knight no era imprudente, era preciso. No ignoraba el peligro. Lo contabilizaba, lo reducía a variables y actuaba cuando otros dudaban. Su desafío no era a la autoridad, sino a la suposición de que ciertos problemas eran insolubles. Probó que no lo eran. Lo hizo solo, a 60 pies, a través de humo y acero, con una aeronave dañada y un enfoque inquebrantable en la tarea. Y cuando aterrizó, escribió su informe y se preparó para la siguiente misión. No hay estatuas, no hay grandes historias, solo un puñado de informes archivados en archivos, una medalla en un cajón y un cambio en la doctrina que salvó vidas durante décadas después. Ese es el legado de los tranquilos, los ingenieros en uniforme, los pilotos que leían manuales técnicos y veían soluciones donde otros veían solo riesgo. No buscan recordación, buscan resultados. Y en el álgebra fría de la guerra, los resultados son el único monumento que importa. La última entrada del cuaderno de Knight, escrita días antes de su última misión, decía esto: «La medida de un hombre no es si tuvo miedo, sino si su miedo le impidió hacer lo necesario. El miedo es racional. La cobardía es la rendición ante él. El coraje es la negativa a dejar que el cálculo se convierta en excusa». Vivió ese principio, lo voló. Y cuando terminó la guerra, lo dejó a un lado y regresó al trabajo ordinario de construir cosas que durarían. La historia no solo la escriben quienes gritan, también la escriben quienes calculan en silencio, actúan con precisión y no dejan atrás nada más que resultados. Raymond Knight probó que la audacia y la lógica no son opuestos, son socios, y cuando se combinan con compromiso, pueden cambiar el resultado de una batalla, la doctrina de una fuerza aérea, y las vidas de hombres que nunca supieron su nombre. Historias como la suya no sobreviven porque sean famosas. Sobreviven porque alguien se toma el tiempo para preservarlas. Porque alguien cree que las decisiones tomadas a 60 pies sobre tierra congelada, en medio de una guerra que la mayoría de la gente ha olvidado, todavía importan. Lo hacen. No porque sean dramáticas, sino porque son verdaderas. Y la verdad, cuando está enterrada en un archivo o un cajón, merece ser hablada en voz alta.
para que la próxima generación entienda cómo se veía el coraje cuando nadie estaba mirando, y lo que costó.